Entonces, ahora nos vamos a introducir a las herramientas para los objetos editables. En la lección anterior hemos aprendido a convertir nuestros objetos paramétricos a objetos editables. Ahora vamos a aprender a utilizar algunas funciones muy importantes e interesantes. Entonces, vamos a empezar. Lo que voy a hacer en primer lugar es crear un objeto paramétrico. Es muy importante que no se olviden de estos términos, objetos paramétricos o primitivos, ¿ok? Entonces, sabemos que estos son los objetos paramétricos. Recordemos que se llaman paramétricos ya que sus parámetros pueden ser modificados. En la lección anterior hablábamos de que un objeto editable dependía mucho de los segmentos que se agreguen antes de ser editable. Sabemos que mientras más segmentos nosotros agreguemos, vamos a tener más cantidad de puntos, aristas y polígonos. Pero esto no es una regla general, es decir, nosotros podemos empezar un objeto editable sin la necesidad de segmentar esto anteriormente. Para que me entiendan mejor, lo que vamos a hacer es seleccionar el cubo y vamos a irnos a objetos y sabemos que podemos volverlo en make o volverlo editable. Entonces tenemos aquí el objeto editable y todos estamos de acuerdo que ahora tenemos diferentes puntos, aristas y polígonos. Recordemos que estos pueden ser modificados bajo los puntos, aristas y polígonos. Ahora, ¿qué pasaría si yo a estas alturas necesito agregar más puntos, aristas o polígonos? Recordemos que si yo me voy al cubo y en los parámetros no vamos a encontrar ninguna opción que nos permita a nosotros poder aumentar esos elementos que componen el objeto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Pues aquí existen diferentes herramientas pensadas justamente en agregar puntos, aristas y polígonos. Lo que nosotros debemos de hacer, por ejemplo, es situarnos en las aristas o polígonos si es que queremos agregar esto. Y necesitamos irnos directamente a lo que es Mesh y Create Tools. O también podemos hacerlo bajo el clic derecho para poder abrir estas propiedades. Lo que vamos a buscar aquí es la opción de Loop Path Cut o corte poligonal, si no me equivoco. Vamos a presionar sobre este y vamos a ver que ahora se me ha activado esta herramienta que lo que va a hacer es simplemente cortarme lo que es este objeto. De igual forma vamos a ver que en el visor se ha generado lo que es un guiador que me va a permitir a mí poder editar estos cortes. Para agregar un corte, nosotros lo que necesitamos hacer es simplemente situarnos en cualquiera de las aristas, dependiendo del eje. Vamos a ver que se va a crear un corte virtual o imaginario que nos va a indicar qué es lo que va a suceder si nosotros hacemos un corte aquí. Para crear el corte simplemente necesitamos presionar y vamos a ver que ahora se ha dividido desde este punto. Vamos a entrar dentro de los parámetros y vamos a ver que tenemos el offset y tenemos distance. El offset va a determinar básicamente dónde va a estar colocado dentro de mi objeto. Como ven, lo tenemos en el 26%. Si nosotros queremos, por ejemplo, dividir esto directamente a la mitad, podemos ponerle 50. Y vamos a ver que se va a colocar en la mitad. De igual forma, bajo la distancia, nosotros vamos a ser capaces de poder controlar este parámetro. Es muy importante también ver la guía que tenemos acá en la parte superior, que como ven nos está indicando los puntos que nosotros hemos agregado y cuál es su distancia que tienen de una arista a otra. Entonces en este caso, como ven, tenemos 3 aristas aquí y al estar la última creada en el 50, pues se pone entre las dos, ¿verdad? Muy sencillo. Ahora, esta es una herramienta muy útil ya que nosotros vamos a encontrar que en este guiador podemos ver un más y un menos, que lo que va a hacer es simplemente crearnos más cortes automáticamente sin necesidad de que nosotros estemos calculándolos. Por ejemplo, si yo voy al más, vamos a ver que ahora este se va a agregar un corte proporcionalmente a la cantidad o bueno, al ángulo o a la distancia que tienen unas de otras. Puedo apretar más y vamos a ir viendo cómo es que se van agregando estos cortes. De igual forma, yo puedo indicar aquí que se eliminen. Muy pero que muy sencillo.
Ahora, si nosotros queremos agregar cortes irregulares, podemos hacerlo. Por ejemplo, voy a crear simplemente dos. Voy a venirme aquí, lo voy a llevar al 50%. Y por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora? ¿Qué pasaría si yo quiero agregar más segmentos al lado derecho del cubo? Pues puedo crear un nuevo corte manualmente aquí. Y si yo voy apretando el más, vamos a ver que se van a ir agregando nuevos cortes en esa sección. Como ven, ahora si yo me voy al display, Gaussian líneas, vamos a ver que hemos subdividido el objeto de esta forma. Como ven, esta es una herramienta muy pero que muy útil. Entonces, el corte, como ven, funciona de esta manera. Nuevamente, necesitamos seleccionar el cubo. Aristas o polígonos, necesitamos bien darle anti-click o irnos al Mesh, Create Tools, y necesitamos seleccionar Lob, Path, Cut. ¿Okay? Entonces, los cortes podemos hacerlos, como ven, de esta forma, dependiendo, obviamente, como les mencioné, dónde nosotros estemos colocados, vamos a poder determinar cómo es que se va a segmentar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo venir aquí a la arista que va hacia el eje Y, y como ven, yo puedo ir haciendo esos cortes. Y puedo ir agregándolos y como ven, funcionan de forma independiente y así yo puedo crear cortes realmente interesantes e irregulares. Fíjense bien que hemos creado una segmentación para nuestro elemento de esta forma. Ahora, al agregar las aristas, por supuesto que yo puedo irme a los polígonos y los polígonos también obviamente funcionan. ¿Ok? Esto lo hemos explicado en la anterior lección. Bien, esta herramienta es demasiado útil al momento de modelar porque cuando uno empieza a modelar realmente no sabe cuáles son los segmentos exactos que uno va a necesitar en su objeto o figura primitiva o paramétrica para pues poder hacer la edición y el modelado. Entonces, teniendo nosotros lo que es esta herramienta que encontramos en el Snap o bueno, mejor dicho en el Mesh, Create Tools y bajo lo que es Loadpad, nosotros vamos a poder agregar los cortes que necesitemos en ese momento. Ahora, hay otro que es, por ejemplo, el Plate Cut o corte plano, que lo que va a hacer es cortarnos a base de un dibujo. Sí, por ejemplo, yo voy a crear aquí otra figura. Por ejemplo, bueno, de hecho voy a crear el mismo cubo, pero lo voy a mover. Vamos a ayudarnos de las vistas. ¿Ok? Y de igual forma voy a hacerlo editable, seleccionándolo, objetos, make editable. Ya hemos visto entonces la primera herramienta, ahora vamos a ver otra. Al igual que el primer ejemplo, necesitamos situarnos bien en polígonos o aristas y necesitamos irnos a esa herramienta que lo podemos hacer en el Mesh o con el anti-click. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que es la herramienta de Plate o corte plano, ¿ok? Si nosotros seleccionamos esto, lo que vamos a poder hacer es dibujar un corte. Como ven, si yo le doy clic a cualquier parte de lo que es mi visor, yo voy a poder generar una línea. Y si yo selecciono y hago a esa línea, la conecto con una de las aristas, vamos a ver que este va a ser un corte y por ende ahora estoy agregando una arista de esta forma. Nuevamente le damos un clic y pues seleccionamos cualquier otro punto que tengamos para hacer un corte, por ejemplo aquí, fíjense bien, si no selecciono pues se va a pegar a la arista, ¿ok? Si yo me muevo, pues como ven, no va a salir del objeto, así que no se preocupen. Pero lo indicado sería de que busquemos puntos de conexión. Y si yo creo ahí el punto de conexión, vamos a ver que ahora tenemos un nuevo corte. Y fíjense bien que son cortes bastante irregulares o bastante interesantes. Entonces, como ven, podemos nosotros segmentar nuestros objetos de una forma muy, pero que muy sencilla para poder crear formas, figura y modelado. Ahora, hay más, por supuesto, que nosotros podemos ver. Nuevamente un cubo, porque es el objeto más sencillo. Y vamos a reposicionar este cubo. Vamos a volverlo editable y vamos a utilizar, por ejemplo, otra herramienta que puede ser la de... obviamente tenemos que irnos a aristas, ¿ok? Tenemos que irnos a aristas o polígonos porque solo se abre este menú cuando estamos situados en este modo, ¿ok? Si nosotros no estamos situados en estos modos, pues van a haber otros menús. Bueno, entonces podemos irnos acá y podemos, por ejemplo, seleccionar lo que es Cut para suprimir líneas o aristas o incluso dibujarlas. Como ven, muy pero que muy sencillo. Ahí está. Entonces fíjense bien que yo puedo dibujar básicamente cómo es que quiero que se segmente, ¿no? Puedo volver a seleccionar esa herramienta. Aquí, seleccionando obviamente el cubo. Selecciono la herramienta.
en aristas. Parto desde una arista. Ahí está, ahí está. Vuelvo al objeto editable. Y vamos a ver que aquí tenemos el objeto subdividido. Unas herramientas, como ven, bastante útiles cuando nosotros estamos modelando. Bueno, la que más suele utilizarse es el del primer ejemplo, o sea, el que está aquí, Snap, Mesh. Y bueno, el que es en este caso Loop Path Good, que es la herramienta más común y más utilizada, ya que, como ven, es más precisa en cortes que las que tenemos acá. Pero conociendo esto, nosotros somos capaces, pues, de crear muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, como cualquier otro objeto, al tener esto ya editado, nosotros podemos seleccionar cualquiera de los polígonos y, como ven, podemos hacer la edición. Y así podemos ir creando formas o figuras perfectas. No se olviden que es muy importante que ustedes aprendan a moverse entre los modos de modelar y el modo objeto, ¿ok? Recordemos que si nosotros queremos mover un objeto en su totalidad, necesitamos estar en el modo de objeto modelado aquí. ¿Ok? Model o objeto. Y si queremos, pues, editar este objeto, necesitamos situarnos en los puntos o aristas. Entonces, saben que si yo estoy, por ejemplo, en el modo de polígonos, yo no puedo mover el objeto más que los polígonos que están seleccionados. Así que creo que esto está de más decirles. Bueno, como ven, herramientas muy, pero que muy útiles para crear muchas cosas. Ahora, vamos a ver una que también es muy, bueno, muy útil, ¿ok? Pero que no se va a utilizar mucho, que es el de puntos, ¿no? Entonces, al igual que nosotros acá hemos agregado aristas y por ende polígonos, tenemos otros botones que nos permiten agregar puntos. Vamos a crear un nuevo cubo. Vamos a reposicionar este cubo. ¿Ok? Lo vamos a mover, por ejemplo, aquí. Y de igual forma vamos a irnos al editable. Entonces, sabemos que este tiene las aristas y puntos que están creados por defecto. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero agregar puntos? Cualquiera de ustedes probablemente mencionaría que yo necesito agregar más aristas o más polígonos, ya que estos se conectan y por ende generan los puntos, ¿ok? Pero no, nosotros también tenemos una herramienta que puede agregar puntos sin necesidad de que haya aristas que estén conectando estos puntos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el cubo, puedo irme a lo que es el Mesh, Create Alts, obviamente seleccionando el modo de puntos, ¿ok? O el modo donde queramos agregar, es muy importante, y vamos a encontrarnos con lo que es Create Point o crear puntos. Entonces, si yo selecciono esta herramienta, lo que voy a poder hacer es añadir puntos sin necesidad de que haya aristas que las conecten. Obviamente, el punto debe ser agregado en una arista. No pueden ser agregados en los polígonos como tal. Lo indicado es que agreguemos en una arista. Entonces, para agregar un punto, simplemente me sitúo encima de esta arista. Presiono y vamos a ver que ahora tengo un punto generado. Y puedo así crear todos los que yo quiera. Y como ven, no hay necesidad de que haya aristas que conecten. Por supuesto que cuando uno modela cosas complejas, esto no es lo indicado que debe de hacer, pero al tratarse de sesiones libres, yo creo que ustedes pueden crear y practicar generando los puntos. Ahora, como ven, tenemos más puntos que hemos creado aquí. Fíjense bien que hemos añadido todos estos puntos y pues podemos editarlos, podemos moverlos, ¿ven? Nuevamente, si queremos añadir puntos sin necesidad de que haya aristas y polígonos que conecten, nos vamos al modo de puntos. Aquí nos vamos a Mesh, Create Alt, Create Punto y tenemos que situar el punto encima de una arista. Y estamos añadiendo puntos. Bueno, son herramientas muy pero que muy importantes al momento de modelar. La tarea de ustedes es que puedan crear diferentes formas o figuras o por qué no empezar a modelar ya conociendo lo que son estas herramientas. Recuerden que cada arista, punto y polígono se mueve de forma independiente y creo que sabiendo utilizar estas funcionalidades que hemos visto, que acabamos de ver, ustedes van a ser capaces de crear muchas pero muchas cosas.